Bienvenida a nuestro podcast número 15. Ya llevamos 15 podcasts. Increíble. No pensé que fuéramos a pasar del primero, pero ya vamos por el 15. Soy la número 15. La número 15 de Chas Pregunta. Bienvenida, Michelle, a este podcast. Creo que va a ser algo ameno que podemos platicar de muchos temas que contigo se pueden agotar. Voy a lanzar algunas pitas y las vamos a ir jalando y ahí poco a poco vas a ir entendiendo quién es Michelle. Bienvenida. Gracias, pues démosle pues entonces, es un gusto, Raulito, estar de este lado. Yo también he tenido la oportunidad de entrevistarte, ahora yo soy la entrevistada, entonces pues yo contenta, feliz y gracias por el espacio. Pues muchas gracias. Haciendo memoria, creo que sí, hemos estado en algunas actividades en que me has entrevistado, y que hemos estado en algunas actividades culturales siempre con ese amor que le tenemos a Quetzaltenango. La metodología que a veces uso yo y que creo ha sido ya una rutina es la primera, es una pregunta que siempre hago, que nos permite entender quién es Michelle Pérez. O sea, pregunto yo quién es, entonces te da la oportunidad a ti de hablarme de tu infancia, de hablarme de tu adolescencia, de lo que tú quieras hablar de tu adolescencia, de los novios que has tenido. Pues si quieres hablar de ellos, pues está bien. Pero más que todo es conocer a la persona como persona, porque a veces nosotros logramos conocer a las personas por sus logros, por su trabajo, por su desempeño, por su compromiso que tienen en algunas situaciones profesionales, comerciales o sociales, pero no logramos entender cómo es ella, cuál es realmente, cómo piensa, cómo siente, cómo han sido sus alegrías o sus frustraciones de su familia, de experiencias como ellas. Y es el momento en que te hago esa pregunta. ¿Quién es Michelle Pérez? Uy, creo que es de las primeras veces que me hacen como esta pregunta de forma pública, ¿verdad? Y pues bueno, intentando condensar un poquito, creo que principalmente Michelle Pérez me defino como comunicadora en la parte profesional. Soy comunicadora, tengo varios proyectos digitales y me encanta crear contenido. Pero de una parte más profunda, podría decir que soy una mujer que se reta a sí misma y que siempre va en búsqueda de lo que le genera satisfacción y de retos para seguir creciendo. En esa búsqueda que genera satisfacción, ¿no es como egoísta? Yo creo que sí, realmente sí, o sea, no podemos evitar, y esa pregunta yo me la he hecho mucho y siempre, porque es decir, nosotros somos seres muy individuales y seres muy egocentristas, ¿verdad? Entonces, inclusive hoy que subimos el cerro con unas amigas, nos hacíamos como esta pregunta al final, ¿qué es o sea, qué es el ser? ¿Qué es conseguir metas? ¿Qué es la felicidad? O sea, todas estas cosas como más profundas, pero al final cada respuesta termina siendo de ti para ti, ¿verdad? Entonces, pues no sé, ¿tú crees que somos seres individualistas o egocentristas? Personalmente yo creería que sí. Bueno, siento que sí, yo sé que tenemos mucho de ello, ¿verdad? Pero a medida que vamos entendiendo que no somos unas islas y que somos personas insertas dentro de una sociedad, dentro de un mundo, dentro de una familia y todo, a veces creo que uno va apartando su individualismo, lo tiene que compartir o lo tiene que, ¿cómo se llama?, expander, y lo tiene que comprender, que al final se queda uno, o en el caso tal vez estoy hablando por mí, se queda uno como atrás de, pero yo creo que eso atrás de también te es inherente a ti, porque hablábamos antes de cámaras y me decías que tú haces muchas cosas atrás de, tomar fotografías atrás de, entonces aparentemente la persona que está a la luz de la fotografía o al lente de la fotografía es como la estrella, pero tú estás generando esa estrella porque estás atrás de él, que estás produciendo cabalmente la imagen de él. Entonces, si la gente se da cuenta, si tuviéramos los créditos, fotografías por, entonces nos damos cuenta de quién es el artífice de esa fotografía. Pero más o menos nos enfocamos más o menos a la estrella de la foto que tomamos. Entonces a veces creo que termina uno como delegando o termina uno como quedándose atrás de, para poder, ¿cómo se llama?, manifestar. Hablábamos también del tema de que tienes una empresa que se dedica a ¿cómo se llama?, a difundir o a expandir
toda la riqueza que tiene, no solo Quetzaltenango, sino pienso que Guatemala en sí, que se llama Geocamguate. Háblame un poco de Geocamguate. Bueno. Pues Geocamguate nace más o menos por allá del 2013, la idea, como una asignación de la universidad, en donde teníamos que generar un proyecto audiovisual, porque pues era un curso de la universidad y yo era malísima para los audiovisuales. Entonces yo dije, bueno, muchos de los compañeros pues tuvieron la idea de hacer un blog de viajes, entonces habíamos varios generando como este tipo de contenido. Y luego terminamos la asignatura de la U y después yo dije, me quedé como con esa inquietud, porque yo decía, ay, yo soy malísima para esto, o sea, pero mala, ay, era piropo, o sea, yo soy mala, no puedo hablar ante las cámaras, no, o sea, yo veía el trabajo de mis compañeros y yo decía, ay, estos son unos genios, ¿va? Y yo miraba al mío y decía, el mío es malo, o sea, mala, ¿va? Entonces fue como un reto para mí. Entonces ya cuando ya salimos del rollo de la U, yo dije, no, tengo que hacer este proyecto porque yo tengo que superarme a mí misma en esta área. Entonces empecé a hacerlo, pero no lo divulgaba ni nada porque me daba mucha pena, porque yo miraba mi trabajo y yo decía, ay no, o sea, yo tenía como una expectativa, que a veces uno se crea expectativas a partir de ver a otros, digamos, ¿verdad? Entonces yo decía, ay no, este trabajo la verdad es que no da la talla, según yo, ¿verdad? Claro, mucho tiempo después me di cuenta que al final uno tiene que crear, uno tiene que, uno mismo tener esos retos, porque a ver, obviamente cómo te vas a comparar con alguien que lleva años haciendo algo y con algo que tú acabas de empezar a hacer, ¿verdad? Entonces dije, bueno, listo, más o menos hace como unos 2 o 3 años. Yo dije, bueno, ya quiero hacer este proyecto y ya quiero como sacarlo a la luz, ya compartirlo, o sea, para mí era hacerlo público, compartirlo en mi Facebook, ¿no? O sea, ya yo le di así como, bueno, este video en YouTube, pueden verlo. Y el rollo de Geocamguate es un videoblog en donde yo voy a los lugares, documento el qué hacer, cómo llegar, cuáles son los precios, porque veía yo esta necesidad en el tema turístico acá en Guatemala, que no hay realmente guías de viajes de todos los lugares. O sea, yo me recuerdo que cuando fui a Huehuetenango hace muchos años, yo dije, bueno, quiero ir a Huehue y busqué en el internet y ahorita ya hay un poco más de información, pero hace muchos años había muy poquita información y yo hacía, la puchis, ¿qué hago? Entonces, ¿qué es lo que uno hace regularmente en los viajes? Aló, ¿cómo estás? Mira, pues que sos de Huehue, decime a dónde ir. Pero ¿y qué bus tomo? ¿Y cuánto cuesta? Y como esta información, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, esa información que yo tengo, que yo obtuve a través de preguntar y todo, le puede servir a otras personas. Entonces así fue como se creó Geocamguate, porque yo digo, bueno, voy a documentar mis viajes, voy a dar la mayor información posible para que tú puedas viajar a Huehuetenango y conozcas más de Guatemala. Y otra cosa que era bien importante también, de que yo en mi niñez y en mi adolescencia, yo no tuve como esa chance de viajar, entonces tenía como unas ganas acumuladas de muchos años de conocer, de querer explorar Guatemala. Entonces al final Geocamguate es, bueno, si yo puedo viajar, pues tú puedes viajar, ¿verdad? O sea, no es de una viajera experimentada ni nada, sino es de una viajera regular, que pues creo que todos somos, o una mayoría somos viajeros regulares, que quieren conocer Guatemala, pero eso no es como un impedimento, sino es más, es algo como donde uno puede agarrar fuerzas y decir, claro, estoy en cero, y pues de cero para arriba, ¿verdad? Bien. Sí, creo que es como una deficiencia de Inguate, porque, o de las cámaras de turismo, que deberían tener ese tipo de información, ¿va? Que hace atractivo cuando uno ve, por ejemplo, yo estuve en el consulado de Los Ángeles y increíble, se ve una pobreza enorme, eso que es el consulado más grande. Pocos consulados tiene Guatemala en Estados Unidos, por ejemplo, pero en Los Ángeles, que se supone tienen 2, 3 cosas colgadas, tiene una marimba que no funciona, que se quebró y la tienen tirada, y le decía yo al cónsul, mire, ¿y por qué no tenemos ninguna imagen de Guatemala, pues? ¿Por qué no vendemos nosotros Guatemala, pues?
es que aquí solo vienen a hacer trámites. Sí, pero si usted ve, muchos de los que están ahí son peruanos, son salvadoreños, son latinos, son mucha gente, o propios de Estados Unidos, que acompañan a la gente a hacer sus trámites. Por lo menos le digo yo, allá afuera de una cafetería, no voy a decir el nombre, hay unos afiches y unos pósters que usted los puede mandar a traer y les cuesta 5 pesos cada uno y correr. Entonces ya podemos ver Tikal, ya podemos ver Quetzaltenango, ya podemos ver cómo se llama diferentes. Pero yo siento que ese sistema debería tenerlo, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? Y mejor ni lo digamos porque te vas a quedar sin chance, ¿verdad? Pero sí debería existir lo que tú dices, pues esa necesidad, y sobre todo eso creo que fomenta ¿cómo se llama? El turismo interno, lo fomenta, porque increíble si uno se mete, ahorita que dices tú Huehuetenango, encuentra uno una cantidad de cosas que tiene Huehuetenango, el hoyo cimarrón, los azules, sí, tantas cosas que tiene. Yo pues solo conocía el nacimiento del río San Juan, creo yo, y las ruinas de Saculeo y Chantla, sí, hasta ahí, pero... Sí, y hay muchísimo, pero una cosa interesante que tú estás hablando respecto al tema turístico es que ya adentrándose un poquito más en este tema, uno logra entender que es como un cúmulo de elementos para hacer un buen... pues al final en tema turístico, para que sea un país, un departamento, un municipio, algo bastante interesante, porque inclusive pasa desde las propias personas del lugar, ¿verdad? O sea, el tema, digamos, qué tan limpio es un lugar, qué tan agradable, qué tan accesible, que ya el tema de acceso personalmente creo que es como mucho tema de gobierno, pero también qué proyectos hay en el sector público y privado, que es ya donde tú dices como donde entra por ejemplo INGUAT, las cámaras de comercio, los consulados, cuál es la oferta, el apoyo, pero eso, por otro lado también cuáles son estos proyectos que se desarrollan de forma pública y privada, es decir, proyectos turísticos o spots turísticos públicos, por ejemplo, Cerro Quemado, ¿verdad? Que es público, pero también hablando de Quetzaltenango, si las personas vienen a Quetzaltenango, ¿qué propuestas gastronómicas hay? Que eso ya es un sector privado, entonces es un cúmulo de muchas cosas para que un lugar sea interesante. Por ejemplo, hablábamos hace unos días con unos compañeros del sector turístico que decían que San Juan La Laguna, por ejemplo, ellos tienen un proyecto, si no estoy mal, de 5 o de 10 años en el sector, en el tema turístico, que ahorita está empezando a dar sus frutos, pero es un proyecto que ya lleva muchísimos años atrás, que se viene cocinando, y ahorita pues digamos lo que nosotros vemos públicamente es la puchis, San Juan La Laguna está como es como un sitio que está en tendencia ahorita, pero digamos hay como una planeación previa detrás de, entonces es un engranaje, ¿verdad? O sea, el tema turístico es un engranaje para que un lugar sea atractivo. Y otro tema también es, por ejemplo, los lugares públicos, es la planta turística, cómo está. Vemos, por ejemplo, a Laguna Brava, que fue uno de los destinos más sonados de los últimos 2 años, pero o sea, la accesibilidad, por ejemplo, tiene baños, hay hospedaje cerca, o sea, cuál es la propuesta pública, privada, alrededor de todo eso. Entonces vemos que es algo como un poquito más complejo que esto. Y ya mi parte, digamos, la parte de generación de contenido también a veces es un poquito complejo también, porque yo recomiendo lugares que me gustan, pero los lugares que me gustan también tienen que ser accesibles, tienen que tener al menos como, pues digamos como lo mínimo para que tú vayas, para que vaya cualquier persona, ¿verdad? Entonces veía yo también a una chica que son blogueros de viajes de Ciudad de Guatemala, que ella decía, nosotros venimos a este lugar, pero realmente no se los recomiendo. Entonces inclusive, ¿verdad? O sea, es eso de decir, no, o sea, realmente no es apto para que vengan, o es muy peligroso, o no hay accesibilidad y todo eso. Entonces inclusive también eso es como responsabilidad de qué es lo que uno está promoviendo en el tema digital. Es que es todo un tema, ¿verdad? Pero hay muchos ejemplos en donde también dicen que hay lugares que son vírgenes, pero es como ese dilema de ¿vale la pena
hacerlos públicos para que las personas vayan o no, porque es el tema de que realmente a veces las personas no tienen como esta conciencia ambiental de llevar cosas tan sencillas como llevo algo y recojo mis cosas y me lo llevo, ¿verdad? O por ejemplo hay los cenotes de Candelaria, por ejemplo, no puede uno entrar si tú tienes bloqueador solar o eso, porque al final son pozas de agua que están conectadas así de forma subterránea, pero y tú estás infringiendo en el tema natural. Entonces todas esas cosas es como tener discernimiento sobre qué contenido crear y sobre finalmente aportar un poquito al tema turístico y no hacer lo contrario, ¿verdad? El contenido que tú creas o el contenido que vas diseñando es tu propia experiencia o es tu propio sentimiento, o haces acopio de ¿cómo se llama?, de otras personas que sugieren el lugar o que dicen, mire, esto es así porque es así y debería ser así, no haga esto por esto y esto. Entonces tú ya tomas un concepto sobre el lugar. O como decía la amiga, yo no se lo recomiendo, pero eso es particular de ella. O sea, porque ella dijo, bueno, porque para ella, en su gusto, no le... Bueno, este tema en específico, ella sí no lo recomendaba, porque el tema de accesibilidad era como una laguna. El tema de accesibilidad no era bueno y era peligroso, había muerto gente en esta laguna. Entonces es un tema más general, no es tanto, claro, digamos, el tema de viajes al final es, a mí me encantó este lugar, me encantó la experiencia, pero ya como a la opinión pública creo yo que uno intenta ser un poquito más objetivo como en estos temas, ¿verdad? Decir si lo recomiendo o no lo recomiendo porque sí me gustó, o no lo recomiendo por ya temas como que van un poquito fuera de la opinión personal, sino ya más en temas de seguridad y cositas así. Yo como defino qué lugares ir, siempre le pregunto a mis amigos y a viajeros expertos, porque yo les digo, yo personalmente no me considero una viajera experta, esa es la verdad, pero entonces si yo no soy tan experta, entonces siempre estoy buscando opiniones diversas de locales, de guías comunitarios, de guías locales, entonces como para tener como todas estas opiniones, ¿verdad? Y ya claramente, ya ir al lugar ya me genera a mí una opinión personal, ¿verdad? Ya yo te puedo decir ya como amigos, porque al final ese es el rollo, vamos a decirte como amigos, como, ay, ¿qué te pareció la laguna de Chicabal? Ay, pues me encantó, es mi lugar favorito de Xela, pero tú de repente no te guste porque no te gusta caminar, pero ni 1 kilómetro, digamos, ¿verdad? Entonces como hacerlo un poquito... Pues desde mi experiencia, pero también dando toda la panorámica, ¿verdad? En estos blogs de viajes así, existe como un protocolo, como que dijéramos, como un semáforo, podría pensar, en peligroso, no peligroso, menos peligroso, accesible, no accesible. O sea, existe como un protocolo como para poderlo uno publicar en ese sentido. Sí, hay, digamos que hay... Ahorita no recuerdo bien, pero hay destinos turísticos, o sea, el nombre de destino turístico como tal, se le llama así a los lugares que sí cuentan con ciertas... condiciones para que sea un destino turístico. Entonces no todos son destinos turísticos, ¿verdad? Entonces esa es una cosa bien importante, porque no todos son. Entonces yo lo que intento es que no hay como una guía tan oficial, digamos, en Guate, realmente esa es la cosa, ¿verdad? No hay tanta información viajera, pero sí intento yo llevar la mayor cantidad de información posible para poder hacer los viajes, y al final las voy recopilando en el momento, porque es una lista tan grande de cosas por conocer en Guatemala que claro, hay lugares que son, como tú dices, de repente accesibles, no tan accesibles, peligrosos, no tan peligrosos, pero yo como creadora de contenido no busco como estas opciones, pero no puedo darme el lujo, digamos, de ir al final como a un lugar peligroso, porque pues a veces me toca ir sola, llevo equipo y todo, entonces sí, los lugares que
no me ha pasado, digamos, no tengo como conciencia ahorita, pero algún lugar que yo considere que es muy peligroso o muy solitario, pues mejor lo evito. Ya, sí, es que a veces pienso yo como bombero o como análisis de riesgo, ¿verdad? Que entonces mi cabeza va pensando un poco más en ese tipo de, ¿cómo se llama?, de riesgos que pueden haber, ¿verdad? Ahora, el tipo de blog que tú creas podríamos pensar que es como una viajera primeriza, por decir un término, o ya una viajera experimentada, una viajera, ¿cómo se llama?, experta, de decir, bueno, esta es una viajera que ha estado en Alemania, ha estado en Hamburgo, pero también estuvo, ¿cómo se llama?, en la selva amazónica, y ahora quiere venir a Guatemala, entonces... yo quisiera, diría... No, yo creo que soy una viajera regular, ¿verdad? Lo dije desde el inicio de este podcast. Soy una viajera regular que lo hace en su tiempo libre. Esa es una cosa bien interesante porque... pues respondiendo a tu pregunta y otra que hacen en las redes también, me dicen como, ay, ¿y usted trabaja? Y yo, claro que sí trabajo, ¿verdad? ¿Usted estudia o trabaja? Y usted como que no hace nada, ¿verdad? Y yo así como que claro que hago muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que esa es parte de la magia de hacer un buen trabajo, que la gente piense que es fácil y que yo me la paso todo el tiempo viajando, cosa que sí y no. Porque como yo tengo, pues mi vida, digamos, es como una parte de mi proyecto de WeDev, que es redes sociales para empresas, estar detrás de cámaras, como decimos. La otra parte es el blog de viajes, que es Geocamguate, que es lo que es un poquito más público, digamos, que es lo que llama más la atención a las personas. Y luego también tengo estos otros proyectos, digamos, de fotografías de eventos, que conducciones, que participo en otros programas. Y claro, ya la parte personal, digamos, familia, amigos y toda esta parte, ¿verdad? Pero como la más pública es la de viajes, entonces piensan que yo solo viajo, que no trabajo o una cosa así, ¿verdad? Cuando realmente a veces estoy en algunos lugares por trabajo, porque, no sé, me contratan para tomar fotos o algo así, y aprovecho a generar contenido viajero, digamos. Entonces ahí es donde viene como, yo pienso y digo, bueno, ¿verdad? Yo como dándome ánimos, digo yo, bueno, es un buen trabajo porque creen que no hago nada, que solo viajo, ¿verdad? ¿Estos blogs no tienen ninguna recompensa económica o sí la tienen? Pues no, regularmente no. Yo quisiera y espero que en algún momento sí, porque yo sí creo mucho que el crear contenido es un arte. Como muchos compañeros que hacen artes, por ejemplo, en pintura, muchas cosas, ¿verdad? Muchas artes, pero para mí crear contenido es un arte y como un arte también debe de ser remunerado porque es tiempo, nosotros lo hacemos de forma intencional y lo hacemos con un propósito, pero el principal propósito es crear guías viajeras para que las personas conozcan Guatemala y tengan la posibilidad y la oportunidad de hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Desde 2013 dijiste. El blog de viajes como tal, Geocamguate, empezó en el 2013, pero lo empecé a hacer más periódicamente hace aproximadamente 3 años. Pero hace 6, en abril de este año lancé un proyecto que principalmente es retador para mí porque lancé una ruta suroccidente. Entonces la idea de esta ruta suroccidente es conocer los 7 departamentos depende geográficamente porque hay una cosa, pero los 7 departamentos de Guatemala, y esta ruta suroccidente es parte de un proyecto más grande que yo quiero personalmente hacer, que quiero visitar todas las regiones de Guatemala en un aproximado de 2 años. Entonces la región occidente es el primer proyecto grande o periódicamente hablando que yo lanzo. Lo empecé en abril, ya hice videos de Quetzaltenango, de Totonicapán. Actualmente estoy en San Marcos, luego de San Marcos me toca Retauleu y así sigo. Entonces cierro Ruta Suroccidente y ya empiezo a planificar otra región. ¿Y ese es el sector 6, no? ¿Cómo se llama? Suroccidente sí, es sí, es el 6, 6. ¿no? Sí.
Sí, porque yo creo que, bueno, no es porque uno sea localista, pero, o como que sea uno de ¿cómo se llama? De ese proyecto que nunca funcionó. ¿Cómo se llama? El de los Altos, ¿cómo se llama ese proyecto del sexto estado? Pero yo siento que esta región de aquí es una de las regiones más ricas. Aparte también de la región donde está Cobán, las Verapazes, Petén y esa parte alta de ahí, ¿verdad? Pero solo lo que tú me has dicho, bueno, Totonicapán tiene una riqueza increíble también en naturaleza, en lugares para visitar. San Marcos igual tiene una cantidad de lugares para sí, cada departamento tiene sí, sus fuertes y tiene entonces, sitios para ir a conocer. Sololá está también ahí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. De ahí están, ¿sabes? Sololá, Totonicapán, Huehuetenango sí no está. Huehuetenango ¿también? sí. Sí está también. Ajá. ¿Mazatenango? Sí. Retauleu. Y pues, entonces, yo siento que tiene eso, híjole. Hay un montón. Y es que yo siento que al final uno nada más hace una pasadita porque hay muchos lugares. Pensando en Quetzaltenango, por ejemplo. De Quetzaltenango pasa mucho que uno dice, bueno, ¿y a Quetzaltenango qué visita uno? ¿Qué hace uno en Quetzaltenango? Entonces... digo yo, bueno, sí es cierto, o sea, ¿qué le puedo recomendar a alguien que viene de afuera para que haga Quetzaltenango? Entonces lo que siempre les recomiendo yo es, bueno, pueden ir al Cerro El Baúl, pero también pueden hacer como una dinámica bien interesante que hagan tours gastronómicos en Quetzaltenango. Yo pienso, y es una opinión personal, pero también es una opinión que yo he escuchado mucho de personas que son extranjeras y que también son nacionales, que no son de Xela, que dicen que en Quetzaltenango hay muy buena oferta gastronómica, y es cierto, hay muy buena oferta gastronómica. Entonces nosotros fácil podemos armarnos nuestro tour gastronómico por Quetzaltenango para ir a conocer distintos lugares de Quetzaltenango y comer una gran variedad de comida de buena calidad a muy buen precio, y que uno se lleva como ahí sí que literalmente un buen sabor de boca de Quetzaltenango. Entonces hay buenos proyectos, por ejemplo en el Valle de Palajunoj hay un grupo de mujeres del Valle que están promoviendo ciertos tours en el Valle de Palajunoj, que son lugares y destinos que uno no conoce, y muchos lugares, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hoy que te digo que nos fuimos temprano con un grupo de amigas montañistas al Cerro Quemado. Entonces, como este tipo de actividades que, claro, también tienen que ser controladas, con guías, etcétera, muchas cosas que hay que considerar alrededor del tema viajero, pero hay buenas ofertas turísticas en cada departamento, pero hace falta que alguien le dé esa visibilidad de qué hacer, ¿verdad? Porque tú vas a otros departamentos y piensas, bueno, ¿y qué hago, verdad? O sea, y aquí, y lo más fácil, bueno, ¿y qué voy a comer? ¿Para dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir a caminar? ¿Qué sé yo, verdad? Sí, ¿te cobraron en el Cerro Quemado o no? Sí. Sí, te cobran, ¿verdad? Sí, eso no pasaba, por ejemplo, bueno, no sé, ¿verdad? Pero hace como un año más o menos fui al cerro y no cobraban. Me recuerdo que no cobraban entrada. Ahora cobran 2 quetzales, ¿verdad? Sí, es un grupo de gente que está ahí arriba que te cobra, ¿no? Y bueno, está bien, diciendo, con tal que no le roben y con tal que no pase otra cosa, está bien, ¿verdad? Y creo que eso que tú me hablabas de esas personas que están haciendo un destino turístico y que incluso tienen comidas ancestrales también que presentan, es importante porque las comunidades uno las incluye, entonces eso evita bandolerismo, evita robos, evita tantas cosas, porque la misma gente de ahí va a cuidar. O sea, no vamos a robarle a un turista una cámara o un teléfono y después vamos a hacer problemas porque la gente ya no va a venir, ¿verdad? Entonces, la misma gente del sector, la misma gente de las comunidades va cuidando realmente a los turistas porque son parte de los guías y son parte de ¿cómo se llama?, de la gente que acompaña a los turistas o a los curiosos propios que llegan a los lugares, ¿verdad? Con el tema gastronómico, yo creo que sí, en un programa anterior creo que lo hablamos con Pablo, el de Tertulianos, y le hacía yo mención, y que Saltenango tiene una cantidad de lugares para podernos disfrutar cualquier tipo de comida, cualquier tipo de, ¿cómo se llama? Y
Me recordaba yo, existía antes un club de amigos internacionales, ¿no? Que se llamaba el club, donde estaban, ¿cómo se llama?, adscritos, pues, mexicanos, italianos, franceses, españoles, cantoneses y todo. Entonces se hicieron 2 o 3 fiestas de ese tipo frente al Teatro Municipal. Entonces se pusieron carpas y se les dio la oportunidad a cada grupo de que pusieran su, ¿cómo se llama?, la demostración de su comida, ¿va? Entonces uno compraba un boleto y con ese boleto uno podía disfrutar de una comida francesa, de una paella española, de un fettuccine al pesto italiano, y entonces de un chumín, diría, de un chumín, de varias comidas que uno podía disfrutar, ¿verdad? Entonces, lamentablemente ya no se hizo y se deshizo el grupo, pero era una propuesta muy interesante porque era una feria internacional que se hacía de gastronómica, cabalmente frente al Teatro Municipal, y eso se podría volver a recuperar porque, te digo, hay una cantidad ya ahora de comidas asiáticas, de coreanas, de comidas de diferentes índoles que uno puede disfrutar realmente de lo que tú dices, pues eso es parte de un atractivo. Porque cuando uno, esa pregunta que tú hiciste, bueno, te llama alguien y te dice, mire, voy para Shela en este fin de semana largo que va a haber el Día del Ejército, el Día del Banquero, que estuvo muy bueno, pues son 4 días y me dijeron que fuera a Shela. ¿Qué hago yo en Shela? Pues, claro. Entonces dice uno, bueno, pues ¿qué podemos hacer en Shela, verdad? Entonces, no tenemos vestigios mayas como para ir a explorarlos. Sí tenemos montañas para hacer montañismo, para hacer, ¿cómo se llama?, deportes extremos. Tenemos, pero también no hay, si lo ves, no hay una cartelera cultural, claro, que te permita tener acceso. No tenga pena, mire, en el Teatro Municipal está esto y esto y esto. Claro, o sea, no hay un lugar donde tú puedas entrar y fácilmente que te digan, bueno, el sábado va a haber esto en el teatro, el domingo va a haber una actividad en tal calle. No hay, ¿verdad? No hay, sí. Y eso debería ser una oficina o alguna entidad particular en centralizar toda esa información. Dentro de las fumadas que me he echado yo en mi vida, pensé un día en crear unas vitrinas culturales, era mi proyecto. Y las vitrinas culturales se iban a instalar en universidades, en terminales de buses, en hoteles, en centros comerciales. Entonces, alguien quería hacer un montaje de una obra de teatro, llegaba ahí conmigo y decía, mire, fíjese que nosotros queremos hacer una obra, y entonces va. Y hablamos con el Teatro Municipal y la fecha tentativa que nos dieron fue el 28. Ok, pero fíjese que el 28, en el parque va a haber esto, en el barrio va a haber esto, entonces le va a restar, ¿cómo se llama?, población para poder asistir. Yo le sugeriría que lo hiciera el 27 o el 29, porque esos 2 días no va a haber nada. Entonces, desde ahí podíamos promocionar. Entonces, nos pagaba una cierta cuota, y entonces nos daba el afiche y nosotros salíamos a postear a las vitrinas culturales. La gente que baja de un bus lo ve y dice, mira, va a haber tal cosa. O en un hotel está también en el lobby, o ¿cómo se llama?, hay flyers y hay otras promociones sobre eso que permiten en un momento dado expandir la información cultural. Y pues la oficina tiene la obligación de ir a quitar, ya estamos, ¿cómo se llama?, 6 y todavía está el afiche del 28, no, eso hay que quitarlo, hay que poner los nuevos afiches. Entonces era como un trabajo que me parecía interesante, que pudo haber sido una oficina interesante de difusión de cultura y actividades sociales y conocimientos alternativos. Pero es interesante lo que tú mencionas porque la dinámica actual, gracias a la digitalización, creo que ha permitido estas agendas, pero ya a través de personas, ¿verdad? Es decir, tú a través de tus redes sociales puedes divulgar estas agendas o estas actividades porque tú estás inmerso en como en este mundo cultural que quizás otras personas no. A mí me pasa algo como un ejemplo bien básico de eso, en donde Mitch, ¿qué cafecito nuevo hay en Shela? Yo, este y este, ¿verdad? Que para mí pues son los tengo como en mi mente, ¿verdad? Porque los conozco, los ubico y todo. Entonces me dicen, pero ¿cómo sabes de tantos lugarcitos en Shela? O sea,
de todos los que me dijiste no me sé ninguno, por ejemplo, ¿verdad? Y yo, bueno, pero es que tal vez al final como uno se mete en eso, ¿verdad? O sea, uno conoce, va conociendo y todo, entonces tiene uno en su mente como una gran cantidad de información que quizás o la persona que te está preguntando no lo sabe. Entonces como esta agenda cultural, esta agenda de actividades, tú la puedes difundir ahora a través de tus redes sociales, a través de tus cuentas personales, ¿verdad? Para que las personas conozcan más de tu sector de actividad. Entonces esa parte, esa dinámica se me hace bonita y se me hace interesante y se me hace bastante útil, pues claramente dentro de un mundo digital que una gente comparte cantidad de información que a veces es una información pues interesante, por ejemplo como el tema cultural, y a veces pues que realmente que no es nada interesante, ¿verdad? O que pues tiene otro enfoque. Sí, pero yo creo que habría que usar ese sistema dual porque todavía vemos dinosaurios que nos cuesta un poco la tecnología. Ayer fui a una cafetería y me dice, ahí está el código, no sé qué, ahí está el menú. Pero yo ni siquiera tengo cómo. Pero voy a ver si le consigo un menú de antes. Vaya, por favor, porque o récemelo pues, porque no puedo descargarlo. Entonces, si existe los dos mercados, ¿verdad? El mercado dinosaurio y el mercado avanza, ¿verdad? Entonces, yo creo que habría que hacer ese sistema dual, ¿verdad? Porque a veces la gente no tiene ni el tiempo, no tiene ni la tecnología. Y también el impacto, baja uno de un bus y tras ve a uno la cartelera y desde un principio, y nadie lo atrae, no está uno, porque solo que se tenga una intención de buscar, busca uno, ¿no? Y decir, bueno, yo quiero ver qué vamos a hacer en Shell, pero si uno se baja de un bus y una vez lo ve, qué interesante, van a presentar cosas, y entonces no lo había pensado, pero sí me parece. Entonces, yo pienso que tendría que ser un sistema dual, ¿verdad? De las dos maneras. Para nosotros los dinosaurios y para los avances, ¿verdad? Yo siento que todo este avance tecnológico, todo este avance de información se dio también como un favor de la pandemia, ¿no? Porque mucha gente tuvo que meterse a estos sistemas tanto para estudiar, tanto para muchas cosas, y hoy pues es tan común realmente descargar cualquier tipo de información que uno pueda hacer. Y como inclusive el sistema es como aleatorio, ¿va? Dice uno, parece que lo estuvieran oyendo, ¿va? Como que la CIA lo estaba oyendo. Yo quisiera tomarme un chocolate y ya, chocolate y la luna. Entonces ya empieza a salir un montón de cómo se llama, de anuncios, de cómo se llama en las redes. Y yo estaba pensando en voz alta y resulta que empiezan a bajar un montón de información sobre chocolate precisamente, ¿va? Entonces yo creo que esta pandemia nos ayudó muchísimo en ese sistema de tecnología a tener muchísima información. Y eso me va a dar ¿cómo se llama? Un giro la gente dice un giro de 380 grados. Hombre, es como una vuelta completa. Volvemos al principio. Va a tener que ser de 190 para hacer solo la mitad. Pues en este giro de 190, yo creo que alguien también tuvo ese problema e inventó un sistema para vender verduras, ¿o no? Sí. Sí, yo sí. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, eso fue más o menos justamente fue para la pandemia. ¿Cuándo fue que empezamos pandemia? Porque ya... El 2020. Ya me desconfiguré en fechas. El 2020. Pues justamente para la pandemia empezó un proyecto con otros compañeros. Yo ahorita no estoy en ese proyecto. Lo fundamos para la pandemia porque vimos la necesidad de que habían muchas personas que estaban en sus casas. Eran dos partes, digamos. Estaban personas en sus casas que no tenían como esos accesos para poder ir al mercado porque claramente estábamos encerrados, y estaba esta otra parte de los productores que no movían su producto porque a muchos les afectó la pandemia, principalmente al tema de mercados, porque sabemos que muchas otras empresas tuvieron un repunte gracias a lo mismo, ¿verdad? Entonces a algunos les fue bien, a otros les fue mal, pero en el sentido de
de los mercados y de los productores sí se vieron bastante afectados. Entonces creamos como esta propuesta de un mercado en línea para que las personas pudieran hacer sus compras, que nosotros les lleváramos producto fresco y que claramente no tuvieran que salir de su casa y acercarles el mercado y los productos frescos hasta su casa. Entonces fue una propuesta bastante bonita e interesante que fue bien recibida. Y ya pues a partir de ahí seguimos con otros proyectos, entonces se quedó la empresa, pero creo que fue una bonita dinámica, y alrededor de esta dinámica muchas personas, que eso fue como bien interesante en el tema de pandemia, muchas personas también decidieron emprender de muchas formas. Algunas otras por causas de fuerza mayor, ¿verdad? Tuvieron que mudar sus estrategias de negocio, sus lógicas de producción, de comercialización, como a una era más actual, que es justamente lo que tú decías, que el tema de pandemia vino, si bien a afectar muchas cosas, también vino a darnos como ese empujón a pensar un poquito más allá de los modelos comerciales que ya teníamos acá en el país. Sí, yo decía que con esta pandemia muchos empezaron a llorar, pero otros empezaron a inventar pañuelos. Sí. Entonces subieron cabalmente ese término de emprendimiento. La gente, pues, por la misma necesidad, empezó a ver qué hacía, ¿verdad? para poder salir adelante. Y entonces, prueba de ello, proliferaron 1524 motocicletas, 365 bicicletas, 426 caminantes con mochila atrás entregando producto, ¿verdad? Entonces empezó. De hecho, pues nosotros cerramos el café un año con meses igual, porque no, el confinamiento y que no se podía, que sí se podía, y bueno, y el tema de con que no se sabía exactamente cómo manejar, ¿va? Y si te llegaba un personaje a comprar o a querer comer enfermo y te enfermabas, ¿verdad? Era complicado. Entonces cerramos y entramos al negocio ese de vender en pedidos ya, se llamaba por teléfono, se hacían los pedidos y entregarlos a las propias casas. Eso ayudó muchísimo. Pero me recuerdo también, dentro de mis loqueras, con otro compañero que ya descansa en paz, muy buen, un tipazo, que no sé qué se fumaba, el peyote sagrado de los mayas o de los aztecas. Siempre tenía un montón de ideas increíbles. Con él hicimos una actividad que se llamaba Mundo Verde y pusimos cabalmente el mercado en un local que estaba como a una cuadra o 2 cuadras del estadio Mario Camposeco. Entonces a las 3 de la mañana nos íbamos al Molonga y a Sunil a comprar zanahorias y todas las legumbres y verduras y todo el rollo. Las preparamos, las tratamos, las sanitizamos, dice ahora el término sanitizador. Las preparábamos y todo, y las poníamos en cajillas plásticas para que la gente, en vez de ir al mercado, no, había muy pocos supermercados en ese tiempo. Estaba Adelco nada más, y de Ramiro de León, que era nuestro supermercado de toda la vida, y estaba el supermercado La Selecta, pero ellos no vendían nada verde en verduras ni nada, vendían abarrotes. Entonces acercamos nosotros a esa población de las señoras de sociedad que no les gustaba ir a meterse al mercado, ni a tratar con las señoritas del mercado. Entonces tuvimos el negocio como 4 años y ahí tuve la oportunidad de conocer muy buenas señoras. Y sí, había que remangarse las mangas y todo para cargar, para que se miraran así, ¿no? Le llevo a su carro. Aprovechando la oportunidad. Pero fue increíble, fue como 4 años tuvimos ese negocio con el compañero. Entonces ahí vendíamos cabalmente todas las verduras, manzanas. Te estoy hablando que las manzanas en ese tiempo, cuando empezaba la cosecha de manzanas, que era en octubre, las manzanas las levantaban y había que hacer un proceso de carnaúba, que es una cera que cierra los poros de las manzanas para poderlas conservar y meterlas a cuartos refrigerados para que salgan sacadas en Navidad, ¿va? Hoy encontramos en febrero, encontramos manzanas, en marzo manzanas, todo el tiempo, y hay fruta por todo el tiempo,
por toda la tecnología que ha habido, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos fruta también, entregábamos fruta y todo. Fue un bonito proyecto que ahorita me lo recordé cabalmente. Ajá, sí, Se llamaba El ¿Y eso Mundo. hace cuánto fue? Ay Dios, eso fue hace ¿qué? 40 años. Sí, Sí, pues. sí, eso fue hace como 40 años. Te digo yo, no había supermercados en Chala, más que dos, ¿verdad? El Una supermercado de la Quetzaltenango Selecta. diferente a la que Sí, conocemos. era esa Quetzaltenango tan tranquila, ¿va? De cómo se llama, música de marimba en los kioscos, ¿verdad? De un vendedor de carretilla de helados Tasty Fritz en la calle del Calvario. Esa Quetzaltenango ya no la conocemos. Esa Quetzaltenango, ¿qué? Olvídate. Pero sí se montó ese proyecto. ¿Ese proyecto todavía lo tienes? Sí. El de Vegetal Go existe, Sí. pero yo ya estoy desvinculada. El proyecto, como seguí con otros proyectos, entonces llega un punto en el que uno tiene que, pues, decidir, digamos, por temas de tiempo, pero sí sigue. Los amigos y compañeros siguen. Sí, porque esos buenos proyectos creo que a veces cuando se va el que los originan, el que los crean, los proyectos se caen porque no tienen la motivación, ¿verdad? No tienen esa visión que se tuvo original de esa, ¿verdad? Entonces, mira, en mi vida he hecho 1000 cosas y voy a terminar yo hablando solo yo de mis proyectos. Me voy a hacer un podcast solito yo hablando, yo mismo. ¿Y cómo te sientes con eso? Cuéntame más. Pero sí he hecho tantos proyectos así en ese sentido, ¿verdad? Pero otro día vamos a platicar de ellos, ¿no? Sí. En otra ocasión yo te entrevistaré. Por favor, sí. Ahora, si tuviéramos que promocionar Quetzaltenango, así como Quetzaltenango, a veces uno oye, por ejemplo, se creó la Cámara de Comercio, la Cámara de Restaurantes y Hoteles. Interesante, una Cámara de Comercio. La gremial, La de gremial, restaurantes. sí. Pero le decía yo a veces al gerente o al presidente, ¿qué gano yo con estar asociado? ¿Agremiado? ¿Qué gano yo? Porque no le encontraba sentido, pues. Entonces, en una gremial uno busca, pues, tener, ¿cómo se llama? Información, organización, ideas, capacitaciones, ofertas mismas que se pueda tener, pues. Creo que el tiempo que estuvimos agremiados allí, la ventaja que tuvimos fue que INGUAT creó ese premio como un galardón Quetzal, que se les entregaba. Entonces esa como que reconocía a los hoteles que tienen esa categoría Quetzal, como que están en otro nivel, ¿verdad? Pero le digo yo, ¿un usuario entiende eso? Le digo yo, ¿lo promocionan ustedes como para que yo diga, ay, yo quiero ir a ese porque ese tiene el galardón Quetzal? Algo como lo de 5 estrellas, 4 estrellas, una cosa así. Exacto, como los tenedores de, ¿cómo se llama? De los restaurantes, ¿verdad? Así tienen el tenedor tal, el tenedor, entonces sabe uno el nivel de lo que está comiendo, o sabe uno la estrella que tiene, el tipo de servicio que está uno utilizando, ¿no? Aunque en EO apareció también un galardón que ya desapareció, la Ceiba de Oro, que se le entregaba a ciertos negocios, pero al final se corrompió porque el que pagaba por entrar ahí tenía su distintivo del CDS. Entonces ya no era que tuviera un concepto de calificaciones y todo, ¿verdad? Entonces tuvimos una reunión cabalmente en la municipalidad un día que nos querían, cabalmente una comisión, quería que a través de análisis de riesgos los restaurantes y hoteles que no tenían ese estudio de impacto les iban a meter una multa hasta de 60,000 quetzales puesta en el recibo de luz. Y que la pagaban, la pagaban. Entonces era como una extorsión en ese sentido. Empezamos a digo, mire, aquí tenemos que poner un abogado para que nos ayude en todo ese sistema. Y al final es cuando un gremio se siente protegido, pues. Pues si va a poner mi abogado, que va a poner su abogado, todo el mundo va a poner, ¿qué función tiene la gremial, verdad? Entonces, no sé, yo al final me salí, decía, inclusive, estoy pensando, todos los hoteles tienen lavandería, ¿va? Porque tienen lavandería, tienen que lavar la ropa de cama y tienen que lavar todos usan detergente, todos usan suavizantes, ¿sí? Va. Entonces, ¿por qué no compramos en una empresa tambores de 55 galones y galoneamos? ¿Va? Entonces, ¿cuántos usa usted? Yo uso 10. Bueno, pues entonces ya el precio que va a recibir él es
al precio de 55 galones, pues porque es por mayorista, pues. Pues si estoy yendo a comprar la terminal, estoy yendo a comprar yo, ¿qué sentido tiene? ¿Todos los restaurantes usan salsa de tomate? Sí. Ok, entonces compremos los tambores de salsa de tomate de 55 galones y vamos trasegando lo que se va usando, entonces todos vamos obteniendo un beneficio. Pues entonces eso es pensar en colectivo, ¿no? Pero lamentablemente no se dio. Te decía esto porque porque a veces las empresas, lo que tú creas, cuando tú ya no estás ahí, se pierde esa motivación. Entonces la gente que se queda no tiene esa, y termina la empresa que pudo haber sido muy buena, en vez de crecer, va perdiendo velocidad hasta que desaparece, ¿verdad? Pero en este caso todavía la tenemos y viene que a 3 años. Sí, porque como no, fue un esfuerzo colectivo también, entonces los compañeros continuaron con la idea. Entonces el tema de la colectividad, ahorita pensando también de todo un poco lo que tú estabas diciendo, se me hace bien interesante porque justamente yo estaba escuchando un podcast de una arquitecta mexicana que hablaba acerca de la colectividad y un poco como esta idea que tú mencionas ahorita, y un poco, digamos, volviendo al inicio del podcast del colectivo y del egocentrismo, ¿verdad? Yo te digo, yo personalmente batallo como siempre con ese tema de qué estoy haciendo para los demás, pero aún así yo siento que muchas veces uno siempre, o siempre, ¿verdad? Es desde el ser, desde el yo, porque claramente somos nosotros, ¿verdad? Pero esta arquitecta mexicana decía que todo fuera tan fácil si nosotros pensáramos en colectividad. Entonces ella ponía el ejemplo como el que tú pones de la pandemia, que ella decía, yo vivía en un edificio en donde nosotros podríamos haber sido como este ejemplo de la colectividad. Entonces decía ella, bueno, si si un día a la semana tú cuidas a todos los niños, yo tengo 6 días a la semana para poder trabajar. Si otro día a la semana alguien saca a los perros, entonces tú tienes otros 6 días. Entonces hablar de colectividad, pero hablar de colectividad es como un poquito complejo, porque ella decía en este su podcast que, bueno, al final lo único colectivo que hicimos fue, que ni era colectivo, digamos, era así como, bueno, voy a ir al súper, si alguien quiere, pues le traigo algo, ¿verdad? Entonces, hablar de colectividad es bien importante porque es que debe de existir en todas las áreas. Lo que tú decías de una gremial de hoteles y restaurantes en donde todos estén unidos, ¿cuál sería, digamos, al final la ventaja o el beneficio? Sería realizar actividades, proyectos, visualizar, tener visión a largo plazo para poder crear mejores estrategias, tanto comerciales como sociales, como turísticas, para poder tener una mejor percepción a nivel local y nacional de lo que es Quetzaltenango, de lo que es cada uno de los departamentos. Entonces, pensar en colectividad creo que sería genial, pero todavía creo que estamos como en ese proceso, ¿verdad? Sí, es una cultura, ¿verdad? Es una cultura el tema de pensar en colectivo, es igual que pensar en vecindario, pensar en condominio, ¿verdad? Es difícil, a veces uno vive en un condominio y uno esperaría que las buenas costumbres y la moral prevalecieran en todos los condominios, ¿verdad? Entonces decir, pero no, ella siempre saca su perro, el perro se va a hacer no sé qué cosa, semigrama, y ella no dice nada, ¿verdad? Entonces tengo que ir a limpiar lo que el perro de ella hizo. La colectividad realmente, te digo yo, eso lo tienen ciertos países avanzados en ese sentido, pero no estamos a mal tiempo. Yo creo que todo proceso comienza con un hoy lo voy a hacer, ¿verdad? Porque si pensamos es que deberíamos, claro, nunca vamos a llegar a nada. Entonces, el buen vecindario, la colectividad, la solidaridad, que en este abrir de país creo que debimos nosotros haber aprendido muchísimo, debimos haber, entendido la colectividad y cabal esos 3 términos, la colectividad, el vecindario y la solidaridad, debieron haber sido como más consecuentes, ¿verdad? Sí, fuimos solidarios algunos y otros también fuimos déspotas de pensar que la vecina le dio, COVID
ya no le quiso el de la tienda vender porque podía enfermarse todo y ya le querían ir a pedrear y a quemar la casa, pero era el mismo, cosas, ¿verdad? Sí, pero era el mismo temor, ¿va? Yo creo que podría, pues donde yo veo realmente, me encanta a mí trabajar con niños, por ejemplo, con jóvenes, porque no están contaminados. Entonces, ya nosotros los grandes estamos aburridos de los formatos, ya hemos vivido tanto que hemos fracasado en muchos procesos, pero con jóvenes y con niños podríamos cambiar en el país completo, pues, Sí. habiendo una intención de quererlo hacer. Pero yo creo que ese es el sentido de los niños, es lindo porque nosotros como niños, pues porque fuimos niños, ¿verdad? Ajá. En algún momento todos fuimos niños, pero creo que debemos de al menos intentar tener como esta flexibilidad mental que es la que tienen los niños, ¿verdad? O sea, a un niño quiere descubrir todo el tiempo, quiere conocer todo el tiempo, no tiene prejuicios, quiere explorar, y entonces para mí todo eso se resume como en una flexibilidad mental y un ejercicio siempre de querer aprender y de querer entender como lo que no está dentro de su realidad cotidiana, digamos, ¿verdad? O sea, un niño conoce a alguien nuevo y es como, yo quiero conocer, quiero saber quién es, de dónde es, cómo piensa. Entonces, claro, entonces esa flexibilidad mental yo creo que es como una cosa hermosa que no sé por qué vamos perdiendo, digamos, y se supone que deberíamos irla aumentando, ¿verdad? Pero que la vamos perdiendo cuando vamos creciendo porque, claro, nos volvemos más prejuiciosos, nos acomodamos, ya no queremos explorar. Y no digo explorar de vámonos a trepar un cerro, ¿verdad? Sino simplemente explorar inclusive tu propia realidad, ¿verdad? O sea, qué está pasando alrededor de ti. Es bien interesante porque muchas personas no conocen ni siquiera su realidad local, ¿verdad? Entonces eso sí preocupa, digamos, ¿verdad? No estamos hablando de, vaya, ¿qué dice el país vecino? Sino cuál es tu realidad de aquí. Entonces creo que esa parte de los niños no deberíamos de perderla, y si nosotros fuimos niños alguna vez ahí escarbando, creo que podemos encontrar esa parte de no tener prejuicios, de querer conocer más y de aprender sin tantas como barreras que nos vamos poniendo mientras vamos creciendo, ¿verdad? O sea, en algún punto de nosotros está, porque fuimos en algún momento así. Claro. Sí, yo creo que también la misma Biblia te lo dice, si quieres entrar al cielo tienes que ser un niño, ¿no? Sí, tienes que reempezar, diría yo, reembobinar y regresar, ¿va? Porque lo que tú dices, ¿va? Nos volvemos prejuiciosos, nos volvemos acomodados, nos volvemos corruptos, o sea, tantas cosas que nos vamos volviendo, ¿verdad? Que inclusive yo, pues, lo que tú decías, yo hablaba con algunas personas grandes que, mire eso de computadora, yo sí, no sé. Mire, entonces uno tiene que tener esa amplitud y esa visión de las cosas que... O el tema de, eso no es lo mío. Sí. Ay, no, es que eso no es lo mío. Y una vez lo intentan, ¿verdad? Sí. O hay gente que dice, ay, no, eso no es lo mío, y ni lo intentan. Entonces, ¿cómo puedes tú decir que no es lo tuyo? Claro, hay ciertas cosas que uno dice, no, pues sí, no es lo mío. Pero digamos, y muchas otras cosas, inquietudes que tú tienes, pero si no lo intentas, entonces, ¿cómo puedes decir como con certeza, o al menos intentarlo para decir con certeza, no, pues sí, no es lo mío, ¿verdad? Sí, cabal, pero por lo menos lo intenté, ¿verdad? Claro. Sí, pero mira, el tiempo se nos va acabando y eso es lo que no me gusta de estos podcasts. Yo quisiera hacerlos más elásticos, más... Así que nos duramos. Hagamos parte 1, parte 2, parte 3. Capítulo 19. Podcast 15.1, sí, 15.2. Sí. Como ustedes recordarán en el capítulo anterior. Ajá. Nos quedamos en tal lado. Pero realmente ha sido un podcast que ha sido atípico porque hemos hablado de otras cosas que en otros no ha sido la misma mecánica y todo, ¿verdad? Yo te agradezco mucho tu disponibilidad de venir a platicar, me encanta tu entusiasmo, me sigue encantando tu entusiasmo, me sigue encantando ese dinamismo que mucha gente debería tener. Eso infunde realmente, pues uno quisiera ser así, quisiera tener esa energía, esa creatividad y esos desafíos que te has ido creando tú en la vida y que al principio decías, es que yo soy la más mala de tal cosa, entonces descubriste que tal vez de eso era más mala, pero de otras cosas no, entonces potenciaste realmente lo que sí podías hacer bien, ¿verdad? Te agradezco mucho tu presencia en este podcast de Chas Pregunta.
y esperamos que vamos a hacer el capítulo número 2, número 3, número Que 6, así sea. hasta llegar. Así es que muchísimas gracias, Michelle, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, gracias al equipo también por la oportunidad, por una plática amena. Creo que sí, al final fue más como una plática entre amigos porque platicamos de todo un poco y gracias por la oportunidad, por una buena plática, por siempre buscar estos espacios para poder conocernos más, para poder conocer a otras personas dentro del ámbito de cada una de sus áreas de especialidad. Entonces es lindo, la comunicación creo que nos hace encontrar como a estas personas y a estos espacios para poder entendernos, para poder comprendernos y para poder conocernos mejor. Entonces, pues, las gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Si alguno de los seguidores de nuestro, que ya son un montón, quisieran contactar para saber qué hacer o dónde viajar, qué hacen, ¿cómo se pueden contactar contigo? Sí, me pueden seguir en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, y aparezco como Geocamguate. Ahí está el blog de viajes, ustedes pueden ver varias guías. Si tienen preguntas, escríbanme por inbox y pues con mucho gusto. Ya les digo, si yo no sé, pregunto y ya les respondo, ¿verdad? Entonces ahí Geocamguate me pueden encontrar. Muchas gracias.